Bueno, hoy tenemos un violentísimo cambio de dirección. Después del juez Dredd y de Lobo y de todas estas líneas agresivas, historias con mucho humor, pero también con mucha testosterona y acción. Hoy nos venimos a un mundo distinto, amigos. Un mundo en el cual toma protagonismo un concepto del cual estuve hablando en el canal hace no mucho. Espero que os acordéis, algunos recordáis que hablé del término línea clara, como un término que especialmente aquí en España en los 80 generó muchísimo debate en el cómic porque existían diferentes tendencias y diferentes, no sé cómo llamarlo, manifiestos artísticos. Pues bien, Rocco Vargas, Daniel Torres, línea clara en tu fucking face. Elegancia. Mirad qué trazo. Mirad qué línea. Mirad qué colores planos. Joder, esto es lo suyo, coño. En fin, nos vamos con un clásico, autor fundamentalísimo, ya no del cómic español, sino del cómic universal. Del cómic de todo, amigos. Daniel Torres, además, uno de los máximos representantes de una tendencia estética que, a ver, por ejemplo, en mi caso particular, nunca me disgustó, pero nunca entré a fondo en este estilo de cómics porque era como para otro público. Era un estilo de cómic del cual era difícil entender un poco, no sé cómo decirlo, las vibes, ¿sabéis? Hacia dónde se dirigen. Es irónico, es aventurero, es intelectual, es elegante, es sofisticado, pretende ser pop, pretende ser... A ver, hay que tomar en cuenta también que yo estos cómics, cuando fui consciente de su existencia, por primera vez era un niño. Entonces era elegir entre esto o elegir entre, yo qué sé, entre Vernet o entre cómics de superhéroes con más músculo que cerebro, ¿no? Y en aquel momento, pues el músculo del cerebro, y por qué no decirlo, las mujeres neumáticas que salían en esos cómics, pues tiraban más que esta, pues, representación posmoderna, ¿no? Y en fin, uno con los años, pues va aprendiendo cosas. Uno se va haciendo viejo, le van saliendo canas y de repente empieza a disfrutar de otro perfil de cómics y de ilustración y se da cuenta de cuánto fondo artístico hay aquí, ¿no? En fin, ¿qué decir? Daniel Torres sigue en activo a día de hoy, carrera larguísima, un tío que además, Rocco Vargas es un poco su obra más famosa, pero ha hecho muchas más cosas, sigue produciendo. De hecho, Rocco Vargas tiene dos épocas, una es la que vamos a estar viendo hoy por encima en este tomo, que recopila, si no me equivoco, quiero decir, 4 tomos que se publican en los 80, 84, 85, 86 y 87, en un solo tomo muy conveniente, la primera fase, y después hay otra fase que es la fase 2000 era, pero esa ya la dejaremos para otro vídeo posterior en caso de que consiga esos cómics. En realidad lo que más me interesa de este vídeo es hablar un poco de este término de la línea clara y este otro estilo de cómic español que llegó a hacerse muy popular, que era un estilo muy mediterráneo realmente, y fue un estilo de cómic y de línea que digamos que sobrevivió muy bien y convivió muy bien realmente con los superhéroes incluso y con todo lo que estaba en aquella época pegando fuerte, ¿no? Sí que es cierto que en los años 90, como prácticamente todo el cómic que no fuese manga o Made in USA, pues tuvo también sus momentos, en fin, complicados. La crisis también le afectó, pero durante un tiempo esto pegó bastante fuerte. ¿Por dónde empezamos? Hay mucho que decir. En primer lugar, vale, empezamos hablando de Rocco Vargas y ya sobre la marcha voy dándole vueltas, ¿vale? La idea no es ojear estos tomos en el sentido de entender su historia o que se explique de qué van. Eso ya, pues, os voy a hablar simplemente el primer volumen de qué va la historia para que sepamos un poco cuáles son las coordenadas, y a partir de ahí nos centramos únicamente en disfrutar de los dibujos de este hombre porque son vamos, delicatessen. Bueno, lo primero de todo, ahí vamos, Rocco Vargas, Daniel Torres, lo primero de todo, nacido en el 58, eso quiere decir que debía tener unos, 26 años, ¿no? Cuando hizo el primer tomo de Rocco Vargas, que estamos viendo aquí, ochentero totalmente, en 1984, Tritón, súper resumen, ¿vale? Esto además nos va a servir para definir muchas coordenadas de este cómic y de la línea clara. La idea es que estamos en una especie como de mundo futurista, ¿vale? Que bueno, en realidad es citado aquí como verano de 1982, pero digamos que son los años 80 un tanto alejados de la realidad, y vemos que una especie como de club que está en medio del océano, pues vive este tipo. Este tipo tiene características de Cary Grant, tiene características de Rock Hudson, tiene características de casi Errol Flynn, o sea, es en plan, pues un prototipo, ¿no? Tiene como el físico de súper aventurero y aparentemente regenta este club. Bien. Un día, misteriosamente, le llega una carta y se nos habla de que la Tierra tiene una crisis climática terrible, que hace que la sequía tenga el mundo prácticamente dividido y demás,
Y bueno, digamos que a este hombre le aparece de repente, el hombre se está haciendo, ¿cómo se hacía conocer? Algo Mistral, ¿no? ¿Cómo era? Armando Mistral. Un tal Armando Mistral, que regenta este club, de repente recibe una carta y posteriormente una visita que le explica de repente un plan cósmico para ir a Plutón, creo que era, o algo por el estilo, o sea, salir de la Tierra y descubrir que se puede traer hielo del espacio y al entrar en la atmósfera forzar una especie de super lluvia espectacular y demás. Entonces de repente decimos, ¿pero qué coño? Neptuno, por cierto. Tienen que ir a Tritón, el satélite de Neptuno. Y decimos, ¿pero qué es esto? ¿Star Wars? ¿Qué es esto? ¿Una película de acción clásica? ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este en el que me has metido, Daniel Torres? Y bueno, digamos que poco a poco en esta historia estás un poco en plan... como Dark Knight Returns, es como la vuelta del Caballero del Señor de la Noche o algo así, pero en versión pop, ¿sabes? Es como, vale, descubrimos que este hostelero español, 1982, es en realidad un antiguo aventurero espacial que no quiere saber nada de su pasado y al cual pues las ocultas manipulaciones del poder para intentar evitar que se traiga agua a la Tierra y así pues hacer negocio con todo ello, pues lo obligan a regresar, ¿no? Aquí vemos al hombre. Este es un poco, pues eso, como Bruce Wayne en esa viñeta en la cual está mirando en el cristal y diciendo ¿debería volver a ser Batman o no? Pues es parecido, ¿sabéis? Este superaventurero, este hombre entre hombres, musculoso y angulado, pues decide que sí, que van a volver, que hay que volver. Lo decide al cabo de un rato, tengo que decirlo, pasan unas cuantas aventuras y tal. Pero finalmente toma su nave espacial, que no es ninguna de estas cuartas, esta cual se ve aquí, y salen al espacio para resolver el asunto. Como veréis, el ritmo muy potente, muy... iba a decir Tintín, pero no es verdad tampoco. Tiene ese ritmo como ágil que tenían esos cómics, sobre todo los cómics franco-belgas. Y bueno, a ver, evidentemente lo que nos vamos a encontrar pues será una especie como de sociedad donde hay personajes secundarios, hay un malo muy malo, hay una chica pues que es muy buena y idealista. Intentarán cargárselos por todos los medios, pero los buenos, por ser más buenos que nadie, acabarán consiguiendo sus fines y salvando el planeta. Resumiendo, ¿vale? Y por el camino pues brotará el amor. Mirad qué viñetas más chulas, ¿eh? A ver, nada que no hayamos visto en 300 millones de historias clásicas del cine, ni en películas anteriores, ni demás. Pero ese es un poco el punto fuerte que tienen estos cómics. Y ahora es cuando ya salto un poco la línea clara al concepto y demás, ¿vale? La línea clara procedía originalmente pues de cómics tipo Tintín. Se supone que allí es un poco el que inaugura la tendencia, ¿no? Era una tendencia que venía del cómic franco-belga y que defendía una tendencia del cómic que, ¿cómo decirlo, tío? Que negaba de alguna manera... pretendía ser moderna negando algunas innovaciones. Es decir, defendía muchísimo las historias de género, sobre todo el rollo de los aventureros. Aventuras, por ejemplo, como la que tenemos aquí, que es la aventura por la aventura. O sea, es un personaje que se va al espacio a rescatar la Tierra, hay una chica muy guapa, hay un malo muy malo, pues eso que es todo muy genérico, eso lo defienden como el perfil de historia que es deseable para este perfil de cómic, ¿no? Después también defienden el concepto del dibujo. Que el dibujo del personaje, este primer cómic, este primer volumen de Rocco Vargas, digamos que bueno, no es 100% línea clara, pero se ajusta. El concepto de que los personajes se puedan dibujar con un trazo a ser posible, o que se dibujen con el mínimo de trazos posible, y que el grosor de la línea, si os fijáis, el grosor de la línea empleada en todos los dibujos es siempre el mismo, o sea, es uniforme, no hay línea modulada, no hay pincel, ¿sabéis? Está todo hecho de una manera súper uniforme. Y luego defienden mucho también, a ver, es que hay muchas, ya os digo que es que hay teorías, hay manifiestos sobre estas cosas, ¿vale? Defienden también el concepto de que las figuras tengan estas caras y estos rasgos así como de estética pop en medio de escenarios que puedan ser realistas. Otra cosa muy importante que entronca o encaja dentro de este concepto de la línea clara son las perspectivas que se utilizan, que creo que es un elemento que llama la atención súper rápido, ¿no? Si os fijáis, esto es lo contrario a un Todd McFarlane, es lo contrario a un Showtime. ¿Sabéis lo que quiero decir? Normalmente la perspectiva se utiliza por parte de los artistas, no solamente dibujantes de cómics, sino ilustradores también, ¿no? Artistas en general, artistas gráficos, diseñadores incluso también, para como si fuese un ingrediente más para hacer que la imagen tenga potencia. Es decir, tú tienes que mostrar un acto, por ejemplo, este puñetazo. Vale, aquí vemos un puñetazo, tenemos un gancho tremendo. Vale, puedes utilizar la perspectiva para hacer que este gancho
pues tenga más dinamismo. Puedes para hacer, por ejemplo, que la cámara esté más cerca de los personajes, o que la cámara enfoque al puño y tenga una curvatura, ¿vale? En el caso de la línea clara y este perfil de artistas, ellos defendían que la perspectiva debía estar utilizada para mostrar de la manera más clara, por así decirlo, más informativa sería la palabra, lo que se está dibujando. Es decir, la perspectiva no es un elemento para crear espectacularidad, sino que es una manera de hacer que la imagen se vea lo más, no sé cómo decirlo, transparente, lo más explicativa posible, ¿vale? Y esto es artísticamente algo que a mí me llama mucho, posiblemente es lo que más me llama la atención desde la perspectiva de este tipo de dibujante, porque es conscientemente, ellos utilizan conscientemente una perspectiva que algunos podrían, unas perspectivas, que no solo una, un tipo de perspectiva de encuadre que algunos fans y dibujantes, etcétera, podrían denominar como deliberadamente aburridas. O sea, generalmente suelen ser... A ver, voy a buscar alguna perspectiva por ahí que se vea gente, que se vean personas. Lo que pasa es que prefiero que sea en el primer álbum porque a partir de aquí hay cambios. Si os fijáis, clásica perspectiva, un eje, el eje del suelo, si os fijáis... Vale, se entienden perfectamente los tamaños de los personajes, dónde están funcionando y demás, pero en sí no es una composición que digas, wow, me está reventando. Tal vez un ilustrador en plan Showtime habría colocado la perspectiva en la mesa de una de las personas, tal vez por aquí, que están viendo el espectáculo, y desde esa perspectiva en primera persona tendríamos como muchos más detalles que se nos echan encima. Claro, evidentemente esto también limitaría la cantidad de información que como público podremos ver, ¿no? Sin embargo, al emplear estas perspectivas, que generalmente no suelen abusar mucho de planos cercanos, utilizan planos cercanos de una manera mucho más próxima al cine. En realidad el uso de los planos aquí se acerca mucho más al cine clásico, tiene muchas más influencias. No es, ya os digo, no es gratuito, no está basado en hacer que se te caiga la mandíbula al suelo, sino que trabaja mucho para la historia, ¿no? Ya os digo, la línea clara famosa, esto era lo contrario a una tendencia, por así decirlo, a un término que se inventaron en España, que era la línea chunga. Ya sabéis, en España tenemos una cierta tradición artística desde los tiempos antiguos, de una línea sucia, unas temáticas negras, todo muy oscuro, muy... iba a decir negativo, pero es como muy seco, muy demás. Y sin embargo, esta tendencia, aparte de los colores planos, que si os fijáis, en este primer álbum todavía utiliza algunos degradados y hace algo más de juego con los colores, pero en general son colores son vivos, son colores luminosos, bastante planos y demás. Pues esto se oponía bastante a, por ejemplo, como dibujaba un Vernet, ¿no? O dibujaba, yo qué sé, un Segura, por ejemplo. Vale, son estilos diferentes, y esto, ya os digo, durante un tiempo se vio como tendencias auténticamente invasoras en España. Durante un tiempo esto se veía como una cosa francesa que venía como a sustituir al cómic que era naturalmente europeo y español, y que además era representante de unas tendencias, ahora hablaremos un poco más de ello, de unas tendencias mentales que no encajaban mucho, siempre la política está metida por medio y demás, ¿no? Bueno, hablando de línea clara, aquí hacemos una pequeña pausa. La revista de línea clara, por así decirlo, en España, o sea, la revista donde esto se centraba era La Cairo. De esta ya hablaremos más en profundidad, un día que haga un especial de revistas o algo por el estilo, pero esta fue la gran defensora. Esta se editó durante 10 años en España, si no me equivoco, del 81 al 91, y esta era la revista donde se defendía este perfil de gráfica. Aquí teníamos autores, pues como, yo qué sé, Mariscal, bueno, Mariscal también trabajó en el Víbora, así que tampoco termina de encajar mucho. Daniel Torres, Mike Beltrán, que estáis viendo aquí la portada, Marco Antonio, que es un clásico. Si os fijáis, pues este perfil de línea, este perfil de dibujo, un estilo pues muy... En su momento esto se consideró muy moderno. De hecho, mirad, fijaos que está aquí Rocco Vargas también. Este, por ejemplo, no encajaría mucho, lo encajaron ahí un poco con un cargador. Mike Beltrán tal vez sea mi favorito de esta tendencia, pero bueno, volvemos con Rocco Vargas. Ya os digo, volveremos cuando hablemos de las revistas, hablaremos de La Cairo, ¿vale? Y además, esta en particular, me lo he visto antes, que tiene una editorial que habla de los manifiestos y la guerra que había entre la línea sucia y la línea clara, y os digo, aquí había mucho material. Bueno, me interesa a nivel gráfico, no voy a hablar más de la historia del personaje, el cómo va evolucionando. El primer álbum, si os fijáis, tiene un estilo bastante bien definido, pero unos colores y demás, es como que está buscándose, ¿no? Y a partir del segundo álbum es cuando ya empezamos a encontrarnos al auténtico y genuino Daniel Torres. Maestro, imitadísimo, o sea, un tío
que es total referencia. Y es que hay páginas por aquí que es que son verdaderas obras de arte, o sea, todas son obras de arte, se entiende, pero que están refinadísimas. Y es que esta estética, como os decía, durante un tiempo fue, también la prensa y demás, fue considerado como la modernidad en España y en Europa, ¿no? Claro, aquí nos encontramos cosas que son como muy pop art, es muy pop artera. Las líneas, si os fijáis, cada vez son más sintéticas, las que va utilizando el autor, los colores cada vez más planos, las tipografías y el uso de los bloques de texto cada vez son más grandes y tienen más contraste. Esto cada vez es más y más sintético, cada vez es más. También esto imagino que será un poco una ayuda para el dibujante para no tener que matarse dibujando miles de detalles con línea fina, ¿no? Pero el efecto estético yo creo que queda totalmente reforzado. Y los colores, como veréis, pues plano, un trabajo con colores planos magnífico. Claro, las páginas quedan ultra limpias. No sé si, en fin, últimamente hemos visto aquí cómics de Ken Williams, por ejemplo, de Simon Bisley, hemos visto el otro día también, del Juez Dredd hemos visto también algunas cosas en plan británicas, noventeras. Esto es lo contrario, absolutamente lo contrario. Voy a ojear un poco en plan random unas cuantas páginas en adelante. Fijaos qué páginas. La línea, una vez más, utilizando siempre el mismo grosor de línea en el dibujo. Pero, joder, el nivel de contraste y el nivel de composición está a un nivel brutal. Y este arte, ya que estoy, aprovecho, creo que ya lo he dicho en el vídeo, pero esto era muy enfocado sobre todo en la zona del Mediterráneo. Barcelona y Valencia, especialmente Valencia. Los artistas valencianos en esta época tomaron el mundo por asalto. Yo no sé si es que, yo qué sé, que la Universidad de Bellas Artes o la Escuela de Diseño o lo que fuese que hubiera en Valencia, no sé por qué, pero les enfocaba súper bien, además en estilos así muy, muy europeos. Claro, también hay que tomar en cuenta, ahora que lo pienso, que la influencia francesa siempre se ha notado mucho. En Cataluña y Valencia no tanto, pero bueno, sobre todo esta parte norte del Mediterráneo se ha notado mucho, ¿no? Que es como un rollo más mediterráneo francés. Y estos cómics se aproximaban mucho más a las sensibilidades que gustaban. Y esto que estamos viendo, que puede parecer tan inocuo, esto tenía dividida en dos a la gente durante buena parte de los 80. Ya en los 90 pues ya habían entrado otras tendencias y ya no, especialmente porque el manga se llevó a todos los potenciales nuevos lectores, se los llevó, ¿no? En fin, como estaréis viendo, cantidades de trabajo industriales. Recordad lo que os decía antes de las perspectivas, el concepto de que no hemos visto ni una sola viñeta que sea espectáculo gratuito. O sea, todas son explicativas, todas son pues lo más representativas posibles. Digamos que aportan a un tono tranquilo. O sea, esto sería un poco el equivalente a una película en la cual no hay gritos ni explosiones, ¿sabes? Si un cómic un cómic súper moderno y tal, ahí lleno de primeros planos y espectacularidades, un cómic con una dinámica estridente que sube y baja, aquí el tono general gráfico que tiene, gracias a sus decisiones en color, mirad qué viñetas, me quedo quieto, mirad un poco el juego con las gamas de color, composición de viñetas, diagramación, los planos que se usan. Esto contribuye a que haya un tono medio constante en el cómic. El cómic en ningún momento te va a hacer saltar de la silla, decir, ¿qué es esto? O decir, ¿qué está sucediendo en esta viñeta que no lo entiendo, ¿no? Sino que las decisiones gráficas aportan a que sea una lectura pues con un ritmo muy constante y un ambiente extremadamente cool, de verdad. Esto ya os digo, que era en plan lo moderno. Esto era lo hipster. No lo hipster, no, mentira. Esto no era lo hipster. Esto era como lo exclusivo, ¿no? Claro, otra cosa que tenía el tema de la línea clara, que esto es importante decirlo y lo estoy diciendo en el minuto ya 24, bueno, según mi grabación, será algo menos en el vídeo, es que estos cómics también destacaban por una cosa. Ahora me meto en polémicas sin mojarme, ¿eh? Estos cómics destacaban porque, como se suponía que sus historias eran de género, solían ser muchas historias de abstracción, aventura pura, de abstracción de la realidad, quiero decir, la realidad sociopolítica. Aventura pura, línea gráfica así muy sintética y demás, eran historias lógicamente muy apolíticas. En una época en la que en España y en Europa también, pero bueno, en España en particular estaba todo politizadísimo, porque ya os lo he dicho miles de veces, los primeros años democráticos en España, después de una época muy difícil, y teníamos por una parte unos cómics que estaban muy centrados por el lado de la realidad y en cuanto podían metían ahí pullas, metían ahí crítica social, crítica a la autoridad, crítica pues a la sociedad en general, ¿no? Y por otra parte teníamos estos que pretendían otro tipo de distracción. Se suponía que era pues
intentando separar la cultura del concepto de la política, ¿no? Y esto, pues hubo quien en su momento de manera intencionada relacionó esto. Yo ya digo que yo no suscribo, no estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Pero hubo quien intentó relacionar esto con una especie como de nuevo conservadurismo, ¿no? Con la derecha. Como decir, no, es que la línea clara, con su rollo así francés y apolítico y demás, como que se relaciona más con una derecha o con tendencias conservadoras, no exactamente una derecha, sino con conservadurismo, ¿no? Con un querer que las cosas se queden en paz y ya está. Y sin embargo, la línea sucia siempre tiene ahí una representación social más dura y demás. Ya os digo, en su momento se dijeron muchísimas tonterías, ¿eh? Eran los años 80, era gente muy joven, no se lo tomamos en cuenta tampoco. Lo que sí que hay que tomar en cuenta es que estos dibujos que os estoy mostrando, o sea, son una barbaridad. Y artistas de todo el mundo, o sea, se me ocurre Paul Pope, por ejemplo. Paul Pope tiene a Daniel Torres como influencia absoluta. Se nota en algunas cosas de la manera que tiene Pope de diagramar y de hacer los dibujos y de representar a los personajes, aunque Pope, evidentemente, el uso de las perspectivas que hace y el uso de las composiciones es muy contrario a esta línea clara con esos tonos medios, ¿no? Él sí que pone el espectáculo ahí encima de la mesa. Joder, cómo suena esto. Dios, ha sonado ahí, ha sonado a puñetazo potente, ¿eh? En fin, sin más, un rato ojeando unos cómics clásicos del cómic español, de hablar de un perfil de dibujo, de línea diferente. Sí que me gustaría traer algo de Miquel Beltrán. Estaría guapo. Traer un Marco Antonio o algo por el estilo. Que esos cómics se publicaban en... Pues aparte de en álbumes, se publicaban en las típicas revistas infantiles de periódicos y demás. El periódico El País, recuerdo que tiraba bastante de este perfil de ilustradores para algunos de sus complementos y para ilustraciones en sus revistas y demás. Y funcionaba bastante. Me gustaría mucho, la verdad, traer a Miquel Beltrán y a Max también. Joder, a Max tengo que traerlo por aquí. Joder, en algún momento. Que son artistas que, joder, es verdad que no fueron mi perfil de artistas cuando yo tenía que tomar la decisión cuando era un adolescente y tenía que gastarme la pasta, con lo cual a estos no les tengo tan presentes, pero son de lo más importante que ha habido en este país. Entonces, pues se merecen un hueco, ¿no? En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Sé que ha quedado bastante difuso, pero chicos, había mucho arte y mucho artista del cual hablar, así que ha sido muy difícil concretar. Espero que este ojeo de dibujos increíblemente sintéticos y limpios os haya gustado. Y es cuando os digo lo de siempre: ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? Lo he hecho bien, lo he hecho mal. ¿Se te ocurre otro artistas, cómic, libro de ilustración, perfil de contenido cualquiera que pudiera encajar dentro del tipo de cosas que hacemos aquí en el canal? Pues sugíremelo, cualquier cosa que se te pase por la mente, pónmela en comentarios, que ahí es realmente donde está la vida del canal, donde nos echamos unas risas. Y señalando con potencia, con tremendo nudillo en la cámara, te digo que si no estás suscrita o suscrito, pues yo qué sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y activa las notificaciones. Eso sí, si te vas a suscribir con notificaciones, que si no, YouTube me hace así, ¿sabes? Mal. Y yo que sé, por un me gusta, no pongas un no me gusta y comparte, que seguro que hay alguien que está necesitado de esto y que le va a alegrar el día, ¿sabes? Ese día lluvioso que está viviendo en su corazón, seguramente va a tener un rayo de sol cuando estas líneas limpias aparezcan de repente. Eso ha sido muy duro, ¿no? Sí, vale, eso ha sonado, sí, ha sido muy duro eso que he dicho. 2 palabras, necesito 2 palabras. Hoy muy fácil, mira, aparte de qué golpe le pegaba esto. Rocco Vargas. Rocco Vargas. Rocco.